Aquí estamos de regreso, gracias por continuar, familia. Quiero compartir con todos ustedes una noticia y que conozcamos la historia de un joven que pues es escritor, actor ya de muchos cómics, y acá me encuentro yo con uno de ellos en mis manos y la verdad es que me llama la atención. Se llama Desastre y Desastroso, pero vamos a conocer la historia detrás de esto. Él es Manuel Argüello, que está con nosotros por acá en esta mañana. ¿Qué tal, Manuel? Bienvenido, mucho gusto. Es un placer tenerte por acá. Bueno, quiero que me hables antes de todo cómo conociste este talento de poder crear este tipo de cómics, o qué te dio por volverte prácticamente un escritor de este tipo, oye, actor de este tipo de cómics también, como tal. Bueno, mucho gusto a todos. Pues siempre me ha apasionado escribir y dibujar. De pequeño siempre me ha gustado todo lo que son las artes plásticas, pintura, esculpir, incluso escribir poemas. Entonces, cuando descubrí la historieta, me enamoré del producto y encontré la forma de mezclar mis dos pasiones, dibujar y escribir. Y entonces con los años me fui puliendo, fui creando mis personajes y creando historias. Y en el 2022 pues lancé mi regreso pues como escritor, De Noche hace calor, y ahora ya ha pasado el tiempo, saqué una segunda en el 2024, Disculpa la angustia, y ahora Desastre y Desastroso. Mira, hay muchas personas que piensan que los cómics, este tipo de cosas, es solo venir, dibujar y ya, pero no, como tal cada personaje tiene que tener una historia, tiene que ajuntar sus historias con el resto de los personajes que tengan mucho en común. ¿Cómo ha sido este proceso de crear estos guiones y de imaginarte los personajes e irle dando vida a cada uno de ellos? Bueno, como manejo el mismo línea argumental, entonces lo que me ha gustado es explorar diferentes facetas de los personajes. ¿Sí? Son personajes que han crecido conmigo desde que era un jovencito y lo he ido puliendo conforme he ido creciendo. En estas historias, aunque no toda la biografía de ellos está en los ejemplares, la he visualizado en mi mente porque eso me ayuda a direccionar dónde puedo ver este personaje, qué decisión va a tomar, cuál es su código moral. Entonces, me ha gustado jugar mucho con eso, y para esta quise tener Desastre y Desastroso es sobre el héroe y el antagonista. Okay. Entonces el desastroso, que es el antagonista, fue un personaje que hice desde cero para la historia, y pues ¿te han inspirado en alguien para crear estos personajes o en algo? Bueno, aparte de, yo creo que sí, todos tenemos una inspiración hasta cierto punto, ¿no? Vivencias propias. Bueno, esto es de ficción. Esto es de ficción, fantasía, paranormal. Bueno, esa es una de las cosas que ya te me adelantaste y digo, espérame, Manuel. Okay. Yo te quería decir, ¿cuál es tu área dentro de esta creación? Porque ya me hablaste que creas ciencia ficción, hay héroes, hay peleas, como tal hay otros también que están por ahí que hablan de superhéroes y villanos, que eso es lo que podríamos decir tradicionalmente lo clásico de los cómics. Sí. Pero en sí, ¿cuál es tu fuerte dentro de esto? Sería la acción y la aventura, y dentro de la acción y la aventura he jugado diferentes géneros literarios. Entonces la primera que hice quería hacerla más alegre, trabajé con la comedia y el humor nicaragüense. La segunda ya le metí bastante historia, la hice como un episodio 1, precuela, y drama, y en esta me influencié en las películas de los 80 de crimen, que fue un poquito temática que toqué en la anterior. Entonces digo, quiero profundizarme porque me gustó, entonces la hice más cinemática. El tercer personaje es Managua, hay varias locaciones. Sí, he visto también mucho. Ay, Dios mío, y es muy buena y llamativa también, que no le voy a enseñar, pero sí se la recomiendo. Pero sí, muchas locaciones llamativas, y algunas las hice ficticias, porque hay un edificio, uno de los más antiguos de Nicaragua, que es el más grande. Ahí le puse un corredor todo sci-fi, ¿sí? Mucha seguridad, pues todo en ficción, pues. Pero mire, a ver si me hace, Salva, por favor, Salvador, para que vean usted un poquito podríamos decir la historiografía, tipo de tipografía, tipo de letra. Es como los típicos cómics clásicos que ustedes han visto también muchas veces, para que vean. Ahí está como una pelea clásica de los cómics.
viene también el texto, está muy representado, me gusta mucho, y gracias a Salvador. Me gustó la coreografía, diseñar esa pelea que estás viendo es una de las peleas finales. Y me gusta también el tipo del personaje. Este es el antagonista. Sí. Este es el antagonista que me estabas contando que es un empresario millonario. Nicaragüense. Me gusta. Déjalo ahí, Salvador, porque miren esta otra. Voy a enseñar Este es el protagonista y al final el antagonista. Sí, ¿verdad? Correcto. ¿Cómo se entrelaza la vida de estos dos personajes? ¿Cómo logran? Bueno, nuestro héroe James es un detective que investiga casos paranormales y entre uno de sus enfrentamientos logra llamar la atención de este antagonista. Entonces, ¿Cómo que lo patrocine posiblemente? ¿Algo así? No, más bien es como una alerta roja, como que quién es este James, quién es este, puede causar problemas a nuestra organización, vamos a investigar quién es, si es una amenaza. Entonces hay un conflicto de intereses, entonces todavía ellos no saben si están del mismo bando, James no sabe la existencia de este hombre poderoso. Okay. Entonces me gusta jugar mucho. Mira, ¿cómo crees vos que está la aceptación actualmente en Nicaragua respecto a los cómics? Porque es algo que se ha popularizado actualmente. Hemos visto que los cómics ya actualmente a nivel mundial, sí, desde la cultura K-pop, esto se ha expandido más allá. Entonces, ¿cómo ha sido la aceptación en Nicaragua? ¿Creerías vos? ¿Cómo es la comunidad acá respecto a esto de los cómics? Yo creo que siempre se sorprenden y se sienten bastante inspirados porque he participado en alguna expo, alguna feria, y pues he tenido, pues gracias a todos los que me han apoyado en ese sentido, he logrado ir a departamentos, a Masaya, Lima, Tagalpa, y entonces todo ha sido de sorpresa. Hay mucha gente que se llena de orgullo, pues una celebración mutua, el saber que en Nicaragua hay gente apasionada con un proyecto, sí, y que lo tengan ya terminado. Entonces se me han acercado muchos jóvenes que dicen yo dibujo o yo escribo y me cuentan más o menos qué cosa. Entonces yo le digo, bueno, puedes hacer esto y esto, y pues que no tengan miedo, porque es como la parte de enfrentar los desafíos y el consejo, sí, que te piden, que al final me lo vas a decir. Sí. Pero actualmente también he estado viendo, porque estuve leyendo un poquito y sí atrapa la trama, sí tiene bastante interés, te atrapa, como decía, para leerlo. Pero ¿cómo nace o con quién te sientes identificado? Porque ustedes, los creadores o las personas que crean estos personajes, siempre se van a sentir identificados con algunos de ellos. De todos tus más de, hay como 5 personajes, ya tenemos 6, podríamos decir que has creado como 12 personajes. ¿Con cuál o quién te sentís más identificado como persona? Creo que algo que he hecho es que los 4 personajes principales tienen pues ciertos rasgos míos, pero he querido jugar con eso, que los personajes sean ficticios y saber separarlos. O sea, inspirados en mí, pero separarlos. Y bueno, en este caso, pues presento a James, que sería el personaje principal. Hay otros que son Orlando, que también es de los buenos. Buenos a bueno y malo. Pero tienen características, por ejemplo, uno puede ser más impulsivo, el otro es más relajado, sí, actúa desde la serenidad. Entonces, como que sacas este tipo de acciones tuyas que tenés dentro de tu carácter y sí, se la asignas a cada uno de los personajes, ¿no? Y lo que me gusta como la imaginación es dónde me gustaría ver este personaje, okay, qué escenario me gustaría verlo. Y pues de hecho, para la segunda, que fue Disculpa la Angustia, surgió hablando con una muchacha que leyó las primeras y me preguntó, este personaje y tal, mira, pero no hablaste mucho de él. Entonces eso me inspiró a abordarlo. Entonces en uno de los episodios anteriores hablamos más de Orlando, ahora nos enfocamos en James. Que de eso después los personajes cuando vos mirás y resulta contraproducente, porque de la nada uno de los personajes se te vuelve, de pasar a ser antagonista, se te vuelve protagonista como tal, y tenés, sí, que ahora hacer una historia para ese personaje que imagino que en su momento va a llegar. Sí. Pero veo que también estuve preguntándote y tenés también la versión en inglés. ¿Qué se te dio por hacer estas traducciones y qué difícil ha sido traducir cierto vocabulario nicaragüense a pasarlo al idioma extranjero como tal en el inglés? En el caso de inglés, pues fue una conexión con amigos que he hecho a los años, pues jugando videojuegos, y ya son más de 10 años, ya nos hemos visto crecer y les he contado mis proyectos y ellos ya saben que hago historietas, y quería compartirles un poco de lo que hago con uno de ellos que es uno de mis mejores amigos, Cody Dobbs, que aquí lo puse en una fotito y hay
Ahí lo puse. A ver si me hacen la toma por ahí para hacerle por ahí sale. Pero bueno, de hecho quería involucrar en mi proyecto, entonces las traduje yo a inglés, ahí machaco el inglés. Ajá. Y entonces quería que él me supervisara el inglés, que se sintiera fluido para un nativo norteamericano. Entonces ahí estuvimos un debate, en la primera que fue la más difícil de traducir porque es de humor nicaragüense, no se podía traducir la broma nicaragüense. Las palabras que usamos nosotros. Entonces culturalmente ahí la adaptamos a inglés, entonces fue muy bonito ese reto. Ya las otras como son más narrativas y más cinemáticas, entonces no creo que tal vez unos contextos nicaragüenses sí los cambiamos, pero no tomó tanta dificultad. Creo que el humor, que es lo que nos destaca a los nicaragüenses, la picardía, eso sí cuesta pues adaptarlo a otro idioma. Manuel, para ir finalizando, Manuel, quiero que me le dejes un mensaje a esos jóvenes que también de repente quieran crear cómics, que están en este mundo de la creación, y yo sé que a veces se marginan en el sentido de que no puedo hacer, que puedo hacer de esto, y que salgan de esa zona de confort. ¿Cuál ha sido tu desafío para que compartas con nosotros esa historia? Pues he estado reflexionando bastante. Yo creo que a veces el primer obstáculo es uno mismo, compararse con un producto determinado, sí. Porque uno tiende a compararse con marcas que ya tienen 20 años, sí. 30 años, El Hombre Araña, Batman, Dragon Ball Z. Entonces uno se siente abrumado también. Digo, ¿cómo puedo competir con eso? Entonces, todos tenemos un inicio. Lo importante es tener disciplina. Si a vos te apasiona escribir, pues tratar de mejorar tu vocabulario. Un diccionario es tu mejor amigo como escritor. La gramática, cuando trabajamos en esto hay varias fases, no solo el dibujo, también es la ortografía, sí. Edición. Mi hermana trabaja en las correcciones de texto, entonces hay que disciplinarse pues en el dibujo, pues ya depende del estilo de cada uno, pero siempre lo básico pues en anatomía, en la composición, y pues no tener miedo, la verdad. Si ya tenés una idea que ya sentís que ya está lista, sacala. No necesita alcanzar la perfección. Me encanta. Bueno, muchas gracias, Manuel. Rapidito, ¿dónde podemos encontrar, si quieren comprar o conocer acerca de tus cómics, que ya vayan introduciéndose la gente, y cómo podemos encontrarte en las plataformas? Bueno, en mi página web, que sería el eje de todo, ahí tengo manumías.com, ahí pongo los eventos, ahí puede tener un evento este viernes. Ay, ya no me acuerdo la fecha, viernes 31 creo que. Sí, 31, ahí pueden ver en dónde lo voy a realizar, de 10 a 4. Y bueno, mis redes sociales, Facebook e Instagram, @historietasmanumías. Ahí pongo fotos de entrevistas, videos y todo lo que estoy haciendo. Ok, muchas gracias nuevamente. Suerte, a ti también, Eddie. Creo que esto está muy bueno, yo se lo recomiendo, vayan a seguirlo a su plataforma. Tiene muchas cosas muy interesantes, así que te invito, te voy a dar con la idea, el spoiler de esto. Nos vamos a ir a una pausa comercial, usted no se mueva de su pantalla, que ya volvemos con mucho más por acá en su revista de Sol a Sol. Volvemos, familia.